Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la Palabra de Dios llamado Lectio Divina o lectura orante de la Palabra. Les damos la bienvenida en este nuevo lunes y en la que celebramos el Día de San José. Así que la lectura que estaremos meditando en este día será específicamente sobre un aspecto de la vida de San José. Bien, y entonces sin más preámbulos, vamos a comenzar invocando al Santo Espíritu de Dios para que sea Él que nos acompañe en el transcurso de toda esta lección divina. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16 hasta el versículo 24. Leemos. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es identificar las claves de esta lectura. Identificar todas las señales, los personajes, el lugar donde sucede. Y vemos que el pasaje del Evangelio de hoy se toma del primer capítulo de Mateo, que forma parte de la sección referente a la concepción, nacimiento e infancia de Jesús. El centro de todo el relato vemos que es la persona de Jesús, a la que se suman todos los sucesos y las personas mencionadas en la narración. Se debe tener presente que el Evangelio revela una teología de la historia de Jesús. Por eso, al acercarnos a la palabra de Dios, debemos recoger el mensaje escondido bajo los velos de la historia sin perdernos, como sabiamente nos avisa San Pablo, las cuestiones tontas, guardándonos de las genealogías, de las cuestiones y de las discusiones en torno a la ley, porque son cosas útiles y vanas. Efectivamente, este texto se conecta a la genealogía de Jesús, que Mateo compone con el intento de subrayar la sucesión dinástica de Jesús, el Salvador del pueblo. A Jesús le son otorgados todos los derechos hereditarios de la estirpe davídica de José, hijo de David.
su padre legal, aquí en la tierra. Para el mundo bíblico y hebraico, la paternidad legal bastaba para conferir todos los derechos de la estirpe en cuestión. Si vemos la ley del levirato y de la adopción en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 y siguiente, ahí podemos encontrar toda esa ley que nos habla sobre el derecho que le daba a los hijos y que era heredada de sus padres. Por eso, después del comienzo de la genealogía, a Jesús se le designa como Cristo, hijo de David. Esto significa el ungido del Señor, hijo de David, con el cual se cumplirán todas las promesas de Dios a David su siervo, que esas promesas están en el segundo libro de Samuel, en el segundo libro de Crónicas, respectivamente en los capítulos 7. Por esto Mateo añade al relato de la genealogía y de la concepción de Jesús la profecía de Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Deteniéndonos, por decirlo así, en la realidad espiritual de la adopción, podemos referirnos al hecho de que el pueblo elegido posee la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, porque ellos son israelitas y poseen la adopción de hijos. Pero también nosotros, el nuevo pueblo de Dios en Cristo, recibimos la adopción de hijos porque cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, porque Él es el Dios con nosotros, que nos hace hijos adoptivos de Dios. Entonces Jesús nace de María desposada con José, que se halló encinta por obra del Espíritu Santo, nos dice la lectura. Mateo no nos cuenta el relato de la anunciación como lo hace Lucas, pero estructura la narración desde el punto de vista de la experiencia de José, el hombre justo. La Biblia nos revela que Dios ama a sus justos. Si pensamos en Noé, él es llamado hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos, lo vemos en Génesis 6:9. O si pensamos en Jonás, que hizo lo que era recto a los ojos del Señor, lo vemos en Segunda de Reyes 12:3. Una idea constante en la Biblia es el sueño, como lugar privilegiado donde Dios da a conocer sus proyectos y sus planes, y algunas veces revela el futuro. Bien conocidos son los sueños de Jacob en Betel, en Génesis 28:10, y los de José su hijo, como también los del copero y repostero prisioneros en Egipto con él, en Génesis 37 y Génesis 40, y los sueños del faraón que revelaron los futuros años de prosperidad y carestía en Génesis 41. A José se le aparece en sueños un ángel del Señor, nos dice el versículo 20 de la lectura de hoy, para revelarle ¿qué? El plan de Dios. En los evangelios de la infancia aparecen a menudo el ángel del Señor como mensajero celestial, y también en otras ocasiones esta figura aparece para tranquilizar, revelar el proyecto de Dios, curar, liberar de la esclavitud. Muchas son las referencias al ángel del Señor,
también en el Antiguo Testamento, donde originalmente representaba al mismo Señor que cuida y protege a su pueblo, siempre acompañándolo de cerca. Y ahora vamos a entrar al segundo paso de la lección divina, que es: ¿qué nos dice a nosotros el texto? ¿Qué me dice a mí este texto de hoy? Después de haber revisado los detalles y las claves dentro del texto leído, vamos a sustraerle el mensaje. Y hablando de José, José vive un camino profundamente serio de fe. Como hombre asume el plan de Dios y lo realiza como esposo de María y como padre de Jesús. Apenas si conocemos nada más allá de su nombre transcrito en unos versos del Evangelio, pero la constatación de su nombre es suficiente para darnos cuenta de que José es un hombre de fe seria y arriesgada. Ponerse a disposición de Dios en el entramado de la concepción virginal de Jesús y en el asumir a María como esposa requiere de su corazón un sí a Dios extraordinario. Si dejamos a un lado toda fantasía de respuestas mágicas, nos daremos cuenta que José es realmente un hombre de Dios. El sí de José, aunque haya quedado en la sombra del tiempo, está a la par del sí de María. José es el esposo de María, nos dice la Sagrada Escritura, y a su vez es un hombre ceñido a la aventura desde la conyugalidad, casado oficialmente con todo el ritual religioso de su tiempo. Es un hombre unido por la vida con una mujer según la cultura del pueblo judío y sobre todo según la iluminación única de Dios, que tuvo que vivir como esposo fiel, como esposo atento, cariñoso y dado a ser uno con su esposa en las realidades de la vida casera. Mitificar a José como esposo de María es sacarlo del contexto y volverlo marido sin sentido. Aceptamos la convivencia en castidad de José y María como don de Dios, pero esto no elimina el sentido de delicadeza y de detalles del esposo. José es padre también de Jesús. Aunque el título de la fiesta de hoy sea San José, esposo de María, a la luz de la palabra, no podemos eliminar este punto. Intentamos comprender su paternidad desde el compromiso que asume ante la ley de ser su progenitor. Él le da el nombre y se responsabiliza ante la sociedad de aquel niño. Es su padre. Así lo entiende la gente. Así lo entiende la gente cuando dice de su hijo: ¿no es este el hijo de José? Su paternidad le lleva a cuidar del niño y a ser responsable de su educación. Y en esa tarea lo vemos y lo admiramos. Pero, ¿qué a nosotros o qué nos trae a nosotros hoy este ejemplo de San José? ¿Qué nos puede dejar como enseñanza? Y nos podemos preguntar: ¿qué lección ofrece para mi vida San José? Esta vida ejemplar de este hombre de Dios, fiel hasta el final, enamorado de María y Padre protector de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo asumo yo la responsabilidad ante el plan que Dios tiene para mí? ¿Con la misma fidelidad de José? También podemos meditar que ante la propuesta del Señor a María, ella respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y José, siguiendo la propuesta del mensajero, recibe a María en su casa y se incorpora al plan de salvación de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta a la propuesta que Dios nos hace?
Y bien, ahora vamos a responderle al Señor con una oración para cerrar esta lección divina. Ya lo hemos escuchado hablar, ahora vamos a hablarle a Él a través de nuestra oración. Te invito a que ores conmigo, cierres tus ojos y te unas a mí de corazón. Señor Dios poderoso, que creaste todas las cosas y revelas tu mágica belleza en la rosa, en el agua, en palomas de luz, en fieles mensajeros de tus buenas noticias. Quisiste estar muy cerca de los seres humanos que creaste a tu imagen y te hiciste Emmanuel, Dios con nosotros. En el seno de una doncella humilde, virgen y sencilla, esposa de José, un varón justo y bueno que asumió su misión al lado de tu Hijo. Bienvenido a esta tierra, bien nacido como los pobres. En ese corazón de niño late todo el amor de Dios hacia los hombres. Gracias por plantar tienda en esta carne nuestra, por ser nuestro vecino, por trabajar como bueno y tomar parte en nuestras fiestas. Al verte en un portal en el taller de Nazaret, creemos que eres Dios con nosotros, retoño de Jesé, Mesías Salvador. Te has hecho amigo y compañero, ya jamás estaremos solos. Aunque muchos no crean que eres Dios que se ha hecho hombre, yo pregono en torres y plazas, gloria a Dios en el cielo y paz en esta tierra, habitada por hombres y mujeres que celebran con gozo que el Salvador es uno de los nuestros. Amén. Y bien, para finalizar esta lección divina, les voy a proponer que en este día nos encomendemos a San José en todas nuestras labores, en todos nuestros quehaceres, en todo lo que tengamos que emprender en esta jornada. Vamos a encomendárselo a nuestro buen amigo San José. Él es el protector de la Iglesia y a Él le vamos a consagrar este día. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haber estado conmigo en esta lección divina. Recuerda, como siempre, regalarme el me gusta, comentar, suscribirte al canal y compartir este material. Gracias por estar conmigo. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Stefania Balota y les digo hasta un próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones.